Los primeros versículos de este capítulo contienen una información que figura entre las secciones más misteriosas y problemáticas del Antiguo Testamento. Tiene que ver con la declaración de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, las tomaron como esposas, y los hijos nacidos de esas uniones eran diferentes. Al igual que sus padres, esos hijos de Dios eran diferentes. Hijos de Dios en hebreo es Benei Elohim. Y veremos otras referencias a estos misteriosos Benei Elohim en otras partes de la Biblia. Hablaremos más de esto en breve, pero por ahora, sepan que yo pienso que estos eran una clase de seres espirituales de alto rango. No estaban clasificados necesariamente como ángeles. Se nos dice que los Benei Elohim estuvieron a cargo de todas las naciones del mundo, y nos encontramos con uno de estos Benei Elohim, que también es llamado príncipe de Persia, en el libro de Daniel. Pero la Biblia también nos da un nombre especial para los descendientes de estos seres, que ahora son híbridos, y ese nombre es Niflim. La Biblia King James y muchas otras traducciones de la Biblia han traducido Niflim como gigantes. ¿Saben? Como los de los cuentos. Gigantes. Fue la Septuaginta griega, que se escribió 250 años antes de Cristo, la primera en indicar que estos eran gigantes. Y es porque los que escribieron la Septuaginta tomaron la palabra hebrea Niflim y la tradujeron a la palabra griega gigante. Pero en hebreo, Niflim se deriva de la raíz nefol, que quiere decir caído o caer sobre. En hebreo, esta palabra no tiene ninguna relación con tener un tamaño enorme. En vez de eso, el sentido de la palabra es cesar o morir, o ser echado abajo, dentro de la tierra, como en una tumba. Incluso se usaba para describir un aborto, y en otros casos, para indicar algo que estaba muerto o podrido. Martín Lutero describe la naturaleza de los Niflim como hombres de violencia, tiranos. A falta de una mejor forma de decirlo, los Niflim eran una raza algo diferente, aparte de cualquier otra cosa, y era una clase diferente de maldad. Es como si los Niflim fueran un tipo de mutantes o una aberración, a quienes se les otorgó mucho poder. Ellos representaban una unión de lo peor del mundo espiritual con lo peor del mundo físico. Volvamos a nuestra discusión para saber a quiénes se refieren estos versos cuando dice hijos de Dios. Muchos eruditos de la Biblia han pensado que se refiere a ángeles caídos. Es fácil ver cómo llegaron a esa conclusión, ya que caído o abatido es uno de los significados de la palabra Niflim. Si le añadimos a eso el sentido celestial o espiritual de la frase hijos de Dios, se forma la idea de que algunos ángeles caídos tomaron forma humana masculina, con todo y órganos reproductivos, por lo visto, se aparearon con mujeres humanas, dando como resultado una raza de gigantes llamados Niflim. Los hebreos de la antigüedad ciertamente nunca contemplaron ese significado. Al contrario, ellos lo entendían como que hijos de Dios era simplemente una designación para el linaje de Set, un linaje de hombres fieles, hombres de Dios. Contrariamente, las mujeres, llamadas hijas de los hombres, representaban el linaje de Caín, esos que se habían alejado de Dios. De acuerdo con los sabios hebreos de la antigüedad, hasta ese momento el fiel linaje de Set se había mantenido separado del malvado linaje de Caín. Pero, eventualmente, algunos hombres del linaje de Set codiciaron a las mujeres hermosas del linaje de Caín, y ahí empezó todo el problema. Ahora, toda la humanidad estaba contaminada por el mal. Esta separación y división entre el linaje de Caín y el linaje de Set es vista por los sabios de la antigüedad
como una tipología. En otras palabras, es otro de los principios fundamentales subyacentes que vemos aparecer una y otra vez en la Biblia. En una época que llegaría mucho después de eso, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y les dio la Torá, que es lo que ahora estamos estudiando, Él lo hizo con la instrucción de que estuvieran separados. Él separó a Israel de todos los pueblos del mundo para que fuesen una nación de sacerdotes para Él, un pueblo fiel a Dios. Al resto de los pueblos del mundo, a todos los que no fuesen israelitas, se les dio un título, Goyim, gentiles. Los israelitas eran un pueblo santo para Dios y los demás no lo eran. Y eso mismo pasaba con el linaje de Caín en contraposición al linaje de Set, mucho antes de que los israelitas existieran. En todo caso, sea que los Niflim fueran el resultado de la mezcla de dos linajes humanos o la mezcla de humanos con seres espirituales, el resultado de todo eso fue una raza llamada Niflim que los endemonió a todos, y hubo épocas en las que ellos dominaban a su antojo. Al parecer, ellos eran más grandes, más fuertes y más listos. Quizá fueron los protagonistas de antiguos mitos y leyendas paganas sobre grandes y fieros guerreros y líderes que parecían tener cualidades sobrehumanas. ¿En verdad eran gigantes como en las películas? Eso parece provenir de un razonamiento poco sustentado. Entonces, ¿qué eran los Niflim realmente? No lo sabemos con certeza, pero un número cada vez mayor de eruditos está llegando a la conclusión de que tal vez estas eran personas que, de un modo u otro, se entregaron a Satanás y obtuvieron gran poder al hacerlo. Cuando leemos en las Escrituras las descripciones del Anticristo, que esta persona será muy carismática, quizás será el hombre más inteligente en toda la historia. Será astuto y siempre estará un paso adelante. Encontraremos que es Satanás la fuente de su poder. No tengo dudas de que Satanás ha sido la fuente del poder que han tenido muchos dictadores en el mundo. Hitler convenció a toda una nación que se identificaba a sí misma como cristiana, aunque cueste creerlo, de que su deber era dominar al mundo y librarlo de los judíos, los asesinos de Cristo, como él solía llamarlos. Confundió al mundo con sus habilidades y estrategias de guerra, y estuvimos a punto de verlo cumplir su sueño malvado. Tengo la sensación de que Hitler podría catalogarse como un tipo de Niflim de la era moderna. Sin importar el origen de la existencia de los Niflim, sea que viniesen de hijos caídos de Dios, Benei Elohim, o de hombres caídos, la verdadera fuente de su poder era el mal, y ni siquiera el diluvio que vendría lograría ponerles fin. Yo creo que eventualmente veremos que si bien los Niflim eran literales y reales, también llegaron a representar una tipología. Es decir, antes del diluvio seguramente fueron una raza real de personas, pero después del diluvio, cuando fueron aniquilados, los Niflim y los otros nombres de ellos pudieron haber sido personas con atributos similares. Más adelante veremos en Génesis, luego del gran diluvio, y otra vez en el libro de Números y luego en Deuteronomio, que los Niflim, o personas como los Niflim, son mencionados nuevamente. Esta tipología postdiluvio del Niflim recibe varios nombres, como Refaim, Emim, Anakim, Jorim y otros más. Cuando lleguemos a esas secciones de la Biblia se los señalaré. Y por cierto, el gigante Goliat, que fue asesinado por David, era de los Anakim o anaseos, porque Goliat era de Gat, que era una aldea donde reinaban los Anakim. Lo vemos en Josué capítulo 11. Es interesante que los Anakim y los filisteos ocupaban el mismo territorio. También debemos entender que, al igual que como sucede con los hombres, cuando el tiempo pasa, una realidad puede distorsionarse y convertirse en una leyenda. El lenguaje de la Biblia no es inmune a este fenómeno, porque aun cuando la Biblia es verdad divina,
sigue siendo contada a través de las vidas y eventos de personas reales. Y es contada con todo y los defectos e ideas equivocadas. Así que yo sospecho que cuando leemos episodios en las Escrituras que sucedieron cientos de años después de que la raza original de los Nephilim fue eliminada, el nombre de estos seres extraños se usaba como término general para describir a alguien o a un grupo de personas con características consideradas diabólicas o que tal vez eran físicamente más grandes y por ende amenazantes o que eran los guerreros más feroces o algo así. Por ejemplo, aún en los días de Cristo, mucho después de que los cananeos antiguos habían desaparecido, el término cananeo todavía se usaba. Aun cuando no había ni un solo israelita vivo que hubiese conocido a un cananeo, todavía ellos tenían memoria de que los cananeos de la antigüedad eran los adoradores de ídolos y sacrificaban a niños, todo lo que Israel detestaba. Así que cananeo empezó a usarse como un insulto, por así decirlo. «Eres un cananeo», así le decían a alguien a quien no aprobaban. A veces llamaban así a comerciantes que hacían trampa, o a un hombre que no practicara el judaísmo al nivel que esperaban los hombres más piadosos. Cuando yo era más joven, recuerdo que uno llamaba comunista a los que no te caían bien. No era porque en realidad pertenecieran al Partido Comunista. Era solo un insulto aceptado, para no decir una palabrota, en aquel tiempo. Y como el comunismo era el enemigo público número uno durante los 50, 60 y 70, por el macartismo y las guerras de Corea y Vietnam, llamar a alguien comunista era solo un término despectivo, algo que nadie quería hacer. Quiero afirmar enfáticamente que muchos de los sabios y rabinos tejieron las leyendas de los Nephilim en sus tradiciones. Sobre todo las tradiciones que tenían que ver con ángeles y el mundo de los espíritus malignos. Y en lo que a ellos concernía, esos Nephilim no solo fueron reales antes del diluvio, sino también después. Así que quién y qué eran ellos simplemente debía tomarse en la forma más literal y real, y no como tipologías o epítetos.